Bueno, dispara. No estaba preparado para grabar, pero bueno. Bueno, pude investigar que en la página de Cineluz, que usted es camarógrafo, también director de fotografía, también tiene habilidades de, bueno, editor y operador, y ha participado en proyectos y ha realizado proyectos audiovisuales, tanto documental, publicitario, industrial, corporativa, y bueno, también por unos cortometrajes, mediometrajes y largometrajes. ¿Cómo comenzó su trayectoria en el mundo audiovisual? ¿Qué fue lo que le inspiró para tomar este camino, no hacer otra cosa? Okay. Yo todavía me hago esa pregunta. Bueno, mira, no. Fue un proceso gradual. O sea, como te digo, yo estudié comunicación social en la Universidad del Zulia. Y claro, era otra época, era otra escuela de comunicación social totalmente distinta. La época analógica, la época en que se hacía cine, que es algo que no mucha gente sabe. En la escuela de comunicación social de esa época tú filmabas las materias de cine, tú filmabas cine, 16 milímetros. Había un área, lo que se conocía como el área de cine, que tenía equipos, cámaras, sonido, luces, inclusive había un laboratorio en la Facultad de Humanidades, un laboratorio para procesar y revelar películas de cine, 16 milímetros. O sea, yo lo digo ahora y no sé si lo inventé o lo viví de verdad. O sea, no es que no me lo creo. De hecho, había una materia que se llamaba producción de cine 1 y producción de cine 2. En producción de cine 1 tú hacías todo el proceso de preproducción, guión, locaciones, todo. En producción de cine 2 filmabas, revelabas y hacías el montaje de la película. O sea, una maravilla. O sea, pero bueno, eso estamos hablando de tiempo pretéritos. Sí. Y al mismo tiempo allí, pues, no solamente veíamos materias de cine, yo no sé cómo será el pensum ahora, pero también veíamos materias de televisión, materias de radio, o sea, todo lo que tuviera que ver con el mundo audiovisual. Ya antes de salir de la escuela, yo me comencé a vincular con proyectos de cine, específicamente con Augusto Pradelli. Él también estudió conmigo, aunque bueno, no estudiamos al mismo tiempo, pero coincidimos en varias materias. Y ya él tenía una trayectoria más o menos consolidada como director de teatro y estaba incursionando en cine, específicamente en cine formato Super 8. No sé si has oído hablar de lo que es el cine Super 8. No. El Super 8 es un formato como 16 milímetros, 35 milímetros, es como el formato inicial de lo que se conoce como el cine analógico, el cine en película. Y en esa época, pues en Venezuela se hacía mucho cine Super 8. De hecho, había festivales nacionales e internacionales de cine Super 8. Pero te estoy hablando de los años mediados de los 80, cosas así, o sea, cosas que ya verdaderamente están bastante lejos en el tiempo. Y después de eso, pues comenzamos a trabajar juntos, hicimos documentales, hicimos cortos de ficción. Después de tener toda una experiencia previa a nivel de producción de cine, tanto en Super 8 como en 16, llegamos a hacer inclusive proyectos en 35 milímetros. Después de eso dijimos, bueno, vamos a dar el salto, hicimos un largometraje y por ahí comenzamos a vincularnos en lo que es el mundo audiovisual. Eso, bueno, en resumidas cuentas ha llegado en forma, con sus altas y sus bajas, ha llegado hasta el día de hoy, donde, bueno, las cosas han cambiado mucho, la tecnología, las redes sociales ha transformado completamente, tú lo sabes, el mundo de lo que es la producción audiovisual y no tiene nada, tiene muy poco que ver ya con lo que nosotros hicimos en esa época, pero en la esencia, y que es lo que yo digo, la experiencia que tuvimos en esa época nos ha dado una serie de fortalezas a los que vivimos esos momentos que siguen siendo muy útiles, que siguen siendo muy válidas. Y que una base todavía. Pues. Totalmente. Y que inclusive me ayudaron mucho a mí cuando di clases en la FEDA, porque yo me di cuenta de que, por ejemplo, yo hablaba de conceptos como de granos en una película, de granos en una imagen y todos se me quedaban mirando. Sí, como el ruido en la imagen. Exacto, entonces, claro, el grano para mí venía de la película analógica, del ISO, el tamaño de los granos de plata en la emulsión, todo eso, etcétera, etcétera. Era un concepto más fácil de entender. Pero esa experiencia, esa transición que yo he podido vivir afortunadamente desde lo analógico a lo digital, a mí me ha servido de mucho. El problema es mantenerse actualizado, o sea, si no te mantienes actualizado, estás frito.
Esta está prendida, ¿no? Sí. Ok. No sé dónde quedó. Bueno, para que también comente un poquito cómo ha sido su experiencia. Ahorita nos tocó un poquito el tema sobre que le comentaba a los estudiantes, de que bueno, el grano de una película o una imagen de la fotografía, y ellos quedaban como que, bien, ¿qué es eso? Entonces es como que también me imagino la transición de términos que se usaban anteriormente, que bueno, también vi clases en la Bengochea y allá usaban el término ASA. Ajá. Entonces yo nunca había escuchado ese término, sino por ISO. Entonces me imagino que ese choque como que, bueno, conceptos conceptos que se implementaban anteriormente, y bueno, hoy en día casi muy poco los manejamos los jóvenes, pues. Es que a mí me costó, yo también le decía ASA. Y yo toda la vida decía ASA 100, ¿qué película vas a usar? Nada, dame una ASA 400. Tardé muchísimo en comenzar a decirle ISO, porque todo el mundo le decía ISO y porque los cartuchitos también venían ISO, pero siempre le decíamos ASA. Pero como te digo, ha sido un proceso gradual, ¿no? De hecho, en la misma escuela, cuando yo estudié, la parte de producción, como te dije, se producía en cine y también en televisión. La producción de televisión se hacía en unas cintas de cassette, porque no existía la tecnología digital en esa época. No había chip de memoria, estábamos a años luz de eso. En unas cintas de cassette que eran más o menos, cada cassette era como de ese tamaño. Es más, yo creo que esto está pequeñito. Y con eso teníamos, y este es el cassette. ¿Okay? Te puedes imaginar el tamaño del grabador. El grabador era más o menos como de este tamaño. Y con eso tenías que salir a la calle a grabar. La cámara iba aparte, o sea, tenía que una persona que llevaba el grabador con el cassette y otra persona llevar la cámara. Entonces, bueno, y tenías que hacerlo porque tenías que hacerlo, no había otra, pues, si no, no aprobabas las materias. Pues. Entonces, como te digo, ha sido un proceso gradual, y dentro de ese proceso pues han habido una serie de evolución técnica que ha sido impresionante a mi modo de ver. Ha cambiado hasta, como tú lo comentaste hace un momento, el lenguaje que uno manejaba en esa época es totalmente distinto. Hay conceptos que ya no se manejan, por ejemplo, como los que te hablé de cintas de video, grabación. O sea, se sigue hablando de grabación, pero en realidad cuando tú grabas con una cámara no estás grabando, lo que estás es digitalizando, ¿okay? Estás convirtiendo información analógica, información lumínica y sonora, lo estás convirtiendo en data digital, no es que estás grabando. Grabar es común decirlo de alguna manera. Y todo eso poco a poco nos ha permitido pues llegar hasta donde estamos hoy. Yo creo que yo soy un nostálgico, por supuesto, como lo dicen la mayoría de los que vivimos en esa época, pero es una nostalgia que yo trato de ponerla en el terreno de lo sensato. Es decir, yo no vivo añorando, me encantaría volver a hacer fotografía analógica, digital, en color, diapositiva. Nosotros hicimos muchísimo de eso en la universidad. En la universidad hay unos laboratorios grandísimos y completamente equipados para ver las cátedras de fotografía en blanco y negro y las cátedras de fotografía en color. Todo eso desapareció. Creo que allí pusieron cubículos de profesores. Hasta al final del pasillo, mano derecha, no sé si que habrán puesto allí en ese espacio. Pero al mismo tiempo, la nostalgia tengo que hacerla a un lado, porque tengo que reconocer que lo que se está imponiendo ahorita no, desde hace ya bastante tiempo, es la tecnología digital, que tiene muchas ventajas, que tiene, bueno, te podrás imaginar que el largometraje que nosotros hicimos lo montamos en cinta de cine. O sea, era buscar cada escena, cada plano, cortarlo con una peliculita que es marroncita. Bueno, la peliculita marroncita es la banda de sonido, no sé si es a eso a lo que te estás refiriendo. Creo que sí. Bueno, porque cuando tú montabas en cine en forma analógica, tenías la banda de sonido y la banda de imagen, que es la película con los cuadritos. Entonces tenés que, la escena número 25 va del pie 430 al pie 610. Bueno, tácata, con una tijera. Agarrar ese pedacito de película y de sonido, ponerlo aparte y empezar a rebobinar y montarlo en el orden que va. O sea, ahora lo digo y es una locura. O sea, eso no creo que nadie lo soportaría hoy en día, pero o lo hacías así o no lo hacías. En video era algo parecido, pero era un poquitico más rápido. Ahora con la computadora tú haces todo lo que tú hacías hace 20 años en 6 horas, lo haces lo mismo en 5
o en 10 minutos, pues. Y lo digo porque yo lo viví. De hecho, yo tuve la suerte, tuvimos acá en la compañía la suerte de que el primer sistema de edición digital de video que llegó a la ciudad lo trajimos nosotros. Fue en el año 93, hace 33 años ya de eso. Y cuando nosotros llamamos inclusive a gente para que compartiera, para que viera la tecnología que era nueva, en esa época era nueva en Venezuela y todavía en el mundo. Y llamamos a la gente para compartir, para que vieran lo que podíamos hacer y venderles también el servicio, ¿no?, de la tecnología digital. Y nos encontramos con un gran escepticismo y nos decían, yo tengo una sala de edición de $100,000 y tú crees que esa computadora y esos discos duros van a hacer lo mismo que mi sala de edición. No, qué va. Ya. Bueno, el tiempo nos demostró que, o sea, no es que nos demostró que teníamos la razón, sino que la tecnología iba evolucionando hacia... Iba marcando más campo. Exactamente. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer fue lo que te comenté hace unos minutos. Nosotros, hay mis socios también, el socio de que te hablé, José Luis Angarita, que vivimos también esa época maravillosa de lo analógico. Nosotros dijimos, bueno, no, pero es que tenemos que actualizarnos, pues, porque estamos en un mercado y el mercado va evolucionando y no podemos quedarnos atrás, pues. Bueno, afortunadamente, vuelvo y te repito, el manejo teórico, el manejo estético, o sea, lo que es el concepto de hacer cine y fotografía sigue siendo el mismo. O sea, en cuanto a la propuesta, en cuanto a los planos, en cuanto a lo que es iluminación, luces, sombras, texturas, eso no ha cambiado. Eso sí se sigue manteniendo. Lo que sí ha cambiado es el soporte, o sea, que es totalmente digital en comparación con lo que era antes todo lo analógico, pues. Y bueno, o sea, antes de empezar en este mundo, ¿usted tuvo algún referente o de repente dijo, bueno, pues vamos a estudiar comunicación y en el camino, bueno, como hemos escuchado, que se interesó más por la parte del cine, este tipo de producción y bueno, también el oficio del comunicador, más que todo en el audiovisual, puede ser como más versátil en plan de hacer otro tipo de producciones, como ya mencionamos que, bueno, han participado en proyectos audiovisuales como documentales, publicitarios, industrial, corporativo. Y bueno, para que nos cuente un poco si tuvo alguna referencia en su familia que alguien haya estudiado lo mismo. Bueno, en realidad referencias no tuve y más bien fue problemático porque mi papá quería que yo fuera doctor porque él también era doctor. Y mi hermana mayor también estudió medicina, entonces yo que era el siguiente en la línea de sucesión tenía que estudiar medicina. Bueno, pero eso es una historia que no viene al caso en este momento. Pero no, yo recibí mucho apoyo de papá, de mi familia en general, o sea, no me quejo por ese lado. Pero mi decisión, mi duda fue cuando llegó el momento de diversificar la mención dentro de la universidad, porque no sé si ahora, ¿qué menciones hay ahorita? ¿Impreso? Ahorita está impreso, audiovisual, relaciones públicas y sin más nada. ¿Sabes? Ok, en aquel entonces había impreso, audiovisual, publicidad y relaciones públicas que estaban metidas en una sola. Había investigación de la comunicación y había comunicación gráfica. Había 5 menciones. La comunicación gráfica, la mención comunicación gráfica era más que todo una mención que se iba por la parte artística, por la parte visual de lo que es la investigación, de la parte visual de la comunicación, ese tipo de cosas. Inclusive, yo puedo decir, perdón, déjame poner esto en silencio, disculpa. Yo tengo el privilegio de poder decir que a mí me dio clase Lía Bermúdez. O sea, Lía Bermúdez fue mi profesora de comunicación gráfica en el tercer semestre de la carrera. Marta Colomina fue mi profesora de opinión pública. Sergio Antillano fue mi profesor de introducción al periodismo. Te estoy hablando de personas que son pesos pesados bueno, Lía Bermúdez, imagínate tú, pues. Lía Bermúdez me dijo, tú tienes don para el dibujo, pero eres muy perezoso, tienes que aplicarte, Ricardito. Y yo, bueno. Yo quería decirle, sí, pero es que esto no es lo mío, yo creo que lo mío va por otro lado, pero en fin, eso es otra historia. Pero entonces cuando llega el momento de escoger la mención, ahí vino el dilema, o sea, me voy por dónde. Me gustaba mucho la mención impreso, porque a mí siempre me ha gustado escribir, leer, redactar, siempre he sido muy afín a la parte lectora, a la parte impresa. Pero mira, no sé por qué, en algún momento dije, no, voy a probar con audiovisual. Dije, bueno, si el primer año tal no me convence de todo, me paso a
e impreso. Pero bueno, me metí en audiovisual y desde Hasta el sol de hoy. sí, o sea, no es que desde que yo entré a los laboratorios de fotografía, yo quedé enamorado de todo lo que es el mundo audiovisual. Es más, yo llegaba a la casa manchado, pero manchado con toda la camisa, la franela, con los químicos del laboratorio y con algo que no es muy conocido. Los químicos del laboratorio tienen un olor muy particular. Y cuando yo llegaba a la casa, mi mamá me olía. Me decía, ¿de dónde vienes tú, muchacho? No, de la universidad. ¿Qué universidad, Nico 8 cuartos? ¿Tú hueles a qué? ¿Tú hueles a...? Eso no es olor de universidad. ¿De dónde vienes tú? Y yo, mamá, pero que esos son los químicos del laboratorio. Pero ajá, ¿cómo le explicaba yo? O sea, ¿cómo yo hacía que me entendiera? Pero a mí eso me enamoró, definitivamente. Y los pasos siguientes, cuando vi la parte de radio, aunque la parte de radio yo la he ejercido, pero muy poco. Una experiencia que tuvimos hace unos años aquí en Maracaibo. La parte de televisión también, aunque en la escuela no sé cómo será ahora, las condiciones técnicas eran muy limitadas para ver televisión. Pero en aquella época, como las 4 latas que teníamos, podíamos hacer las prácticas, hacer 3 cámaras en un estudio, hacer entrevistas, podíamos hacer ejercicio. Entonces eso a mí me enganchó, definitivamente. Yo sigo leyendo y sigo muy afín a la parte impresa y grandes amigos míos se fueron por impreso y siguen siendo amigos míos todavía. Pero yo me enamoré del mundo audiovisual hasta el sol de hoy, pues ya de eso hace tantos años que no lo quiero decir. Bueno, es lo que hay que sacar cuentas, ¿no? No sé. Y bueno, yo como para complementar un poco, comparto más o menos su historia, porque bueno, yo desde los 15 años me interesé por la fotografía, le quitaba la cámara a mi tío, y bueno, salía a tomar fotos, hasta que bueno, me pude hacer con una cámara. Estudiaba arquitectura, porque bueno, no siempre, hay un comentario dañino, no, que bueno, la comunicación, te vas a morir de hambre, no, eso no es lo tuyo, tú no eres así, o sea, siempre piensan que el comunicador es una persona extrovertida, que tal, que es muy hablador. En mi caso no, en mi caso yo era muy reservado, muy callado, pero me gustaba mucho la fotografía. Entonces con esos comentarios yo me fui por arquitectura. Incluso mis compañeros me decían, ¿vos qué estás haciendo estudiando arquitectura? Vos tenés que estudiar fotografía. Y yo todavía con esa espinita. Y bueno, a lo largo de ese camino estudiando arquitectura, bueno, también el tema pandemia, el apagón, tuve que pausar la cosa. En ese trayecto de pausa académica me conseguí con una persona y me dice, es que yo a vos no te veo sentado en un escritorio diseñando, ¿qué tal? Lo tuyo es más la fotografía, estudia comunicación, que yo ya lo habíamos planteado, bueno, de hacer el cambio de carrera y tal. Bueno, también surge el miedo de como que dejar algo botado para comenzar otra cosa, si sí o no, y ya, qué dirá la gente, la familia. Entonces, nada, eso fue de verdad que una decisión muy gratificante y en el momento fue como que no me importa lo que vaya a decir la gente, yo voy a hacer el cambio y voy a estudiar esto porque es lo que me gusta a mí. Y bueno, me he dado cuenta a lo largo de estos pocos semestres que llevo que de verdad que sí, esto es lo mío. Y también me genera placer, por ejemplo, las clases de radio. Ya culminé introducción a la radio, ahorita tenemos un trabajo final que es la producción de un noticiario radiofónico. Y bueno, ahorita también nos hemos tocado televisión, pero ahí hay un estudio de televisión que se ha recuperado mediante el programa de cursos de radio que hace el profesor, y con eso se han... Edison Castro, sigue encargado de él, sí, buen amigo, sí. Y ha recuperado esos espacios, en la parte de radio y la de televisión. Y bueno, hasta el sol de hoy que fuimos a visitar la oficina de Noticias al Día y compartir un poquito la experiencia que ellos han vivido, de verdad que hasta se me pararon los pelos de toda la experiencia y ya proyectándome ese tipo de trabajo. Aunque no me veo totalmente trabajando en la parte periodística, sino también en producciones. Quizás por influencia de esta persona que me incentivó a tomar la decisión de cambiarme a comunicación, mención audiovisual, y también me hizo la aclaratoria de que ella no me veía más
artes audiovisuales en la FEDA, porque lo mío era más documental, o sea, más periodismo de investigación, ese tipo de cosas. Y de cierta forma sí tenía razón, porque era lo que había hecho desde que he tomado fotos o he participado en algún tipo de actividad con organizaciones. Y bueno, aquí andamos. Yeah. No, es que eso lo noté mucho cuando yo di clases en la FEDA, en la diferencia de enfoque que habíamos que manejar en ambas vertientes, me explico. Por ejemplo, a mí me invitaron a dar clases, me invitaron, no, me contrataron para dar clases de dirección de fotografía. Y yo tuve que darle un vuelco distinto, porque como tú bien lo acabas de decir, yo veía la fotografía por mi formación como periodista desde el punto de vista más informativo, más documental, mientras que la FEDA no es así. En la FEDA te había que darle otra vuelta, otra visión. Me sorprendió todavía más cuando el profesor Alexis Cadenas, que no está ahorita en Venezuela, que era el director de la escuela en esa época, él me invitó para dar clases allá. Yo le dije, bueno, sí, está bien. Entonces después, en el siguiente nanosegundo, me dijo, bueno, pero tenéis que hacer el programa de la materia. Y yo, ¿cuál programa de la materia? Sí, porque vos vas a ser el primer profesor, o sea, es una materia nueva, es la primera corte, no hay nada. Y vos sos el único que hay aquí que tiene experiencia en cine, en video, en televisión y todo. Y yo, bueno, está bien, pero entonces yo me tuve que echar el puñal, hablar con la directora de orientación. Ella me dio los formatos, porque hay unos formatos que tiene la universidad para hacer los programas de las materias, y yo totalmente indígena en eso. Y yo me puse a hacer objetivos generales específicos, cosa que todavía no es de mis simpatías, pero tuve que hacerlo, pues. Unidad número 1, hasta que llevé eso, lo aprobaron en la dirección de la escuela y pude comenzar. Pero tuve que darle otra vuelta, pues, porque la FEDA tiene otro enfoque. Bueno, como dice su nombre, se inclina más hacia la parte artística. Incluso cuando yo hacía ejercicios de iluminación con los muchachos, yo planteaba temas que estuvieran siempre vinculados con el hecho artístico. Inclusive varias veces yo los llevé al Teatro Baral, porque en la FEDA no sé si tú sabes que no hay un estudio, no hay un espacio. O sea, hay una cosa que llaman caja negra, pero no tiene las condiciones. Yo me los llevaba al Teatro Baral, aprovechando que estábamos cerca, y allí, en ese espacio escénico hermosísimo que tiene el teatro, allí sí podíamos trabajar a nivel escénico, a nivel de por ejemplo, buscar iluminación estética, un contraluz, un Rembrandt, una silueta, cosas que son un poco, digamos, alejadas, o están un poco alejadas de lo que es la parte periodística, pero que desde el punto de vista artístico yo tenía que tocarlas con ellos, porque eso es lo que en algún momento ellos van a trabajar en su experiencia como licenciados en artes audiovisuales, ¿okay? No es lo mismo que el licenciado en comunicación social, que es lo que tú vas a ejercer. Pero son dos vertientes distintas, y yo considero que para mí fue una experiencia. Fueron 10 años que yo di clase en la FEDA, y para mí fue una experiencia enaltecedora, fue muy nutritiva, porque yo aprendí. Bueno, eso es una frase que no es mía, ¿no? Que dice que uno enseñando aprende, y es así, o sea, eso es totalmente cierto. O sea, yo aprendí muchas cosas sobre, primero, todo ese cambio que ya estaba comenzando a producirse en el medio audiovisual. A veces me hacían preguntas que tenían que ver con partes técnicas y tal, y yo respondía enganchando los conceptos de hoy en día con los conceptos que yo vi en cuando yo estudiaba en la universidad, que más o menos seguía siendo los mismos. Pero a veces me ponían en aprietos, te lo confieso. O sea, pero bueno, ya con el tiempo uno comienza a encontrar la manera de salir del paso. A veces me hacían preguntas con mala intención. De eso yo me di cuenta rápidamente, sobre todo el primer año. Pero fue una experiencia muy provechosa, muy enaltecedora. Y bueno, yo creo que es bueno que la FEDA mantenga ese norte, que está, digamos, un poco separado de lo que es la comunicación social, pero es que tiene que ser así. O sea, porque es una facultad experimental de arte que todavía no sé hasta qué momento va a dejar de ser experimental, porque yo creo que de experimental ya ha demostrado que no lo es, pero bueno. Y mientras que la Escuela de Comunicación Social, pues, me parece que sigue con... o sea, son dos vertientes completamente distintas, pero que son complementarias al mismo tiempo, ¿ok? Se rozan. Exactamente. Y de alguna manera, pues, los conceptos que yo aprendí y que puse en práctica en todo el tiempo que tengo con mi ejercicio profesional,
yo traté de amoldarlo, ¿ok? A lo que me estaba pidiendo la FEDA, pues aplicarlos a la parte artística, a la parte escénica, a la parte de contar historias, pues. A pesar de que a mí, como te dije en un momento, o sea, a mí siempre me llamó la atención lo que es lo documental. De hecho, en mi Instagram, que es la única red social que yo manejo, a mí me escribió hace tiempo una persona, hace más como un año, me dijo, tú haces pequeños documentales de 1 minuto. La persona vive en Seúl, en Corea del Sur. Haces pequeños documentales de 1 minuto. Yo no entiendo muy bien lo que haces, pero me gusta. Sigue adelante. Y yo, pues, lo tomé como un cumplido. Bueno, porque además que una persona que vive 20.000 kilómetros de distancia se toma la molestia de 5 minutos para escribirme un comentario y un elogio, me gustó, pues me pareció muy, muy agradable, pues. No sé, dime, ¿qué otra cosa? Sigue disparando. Más o menos hasta qué año dejó de dar clases en la FEDA. Yo dejé de dar clases porque me dio cáncer. Eso fue en el 2017, creo. De 2007 a 2017. Ya iba a entrar el primer periodo de 2018 y ya yo no podía seguir, pues. Afortunadamente pude terminar el periodo, porque a mí me dio clase en pleno año académico y el problema en ese momento era que el periodo en la FEDA en ese entonces era anual, no era semestral. Entonces si yo me retiraba, ellos iban a perder un año. Entonces yo consulté, pregunté, dije, afortunadamente el tipo de cáncer que me dio no fue de esos así devastadores, bueno, estoy aquí, es de esos que te tumban, que te destruyen, o sea, lo pude manejar y pude terminar el periodo académico, pero después de eso tuve que retirarme. Pero fueron... Y actualmente, o sea, está libre de... Sí, doy de vez en cuando un taller, una charla, algo así por el estilo. Por cierto, me invitaron para la urbe dentro de una semana, pero así, cosas eventuales. Muy puntuales, pues. Sí, muy puntuales, muy puntuales. Y bueno, ahorita para finalizar, ¿qué consejo le daría a mí y a mis compañeros? ¿Qué consejo nos daría a nosotros que, bueno, nos estamos formando ahorita, estamos culminando el segundo semestre y bueno, que todavía nos queda lata para patear todavía? Bueno, los consejos son difíciles porque son cosas que pueden ser muy específicas o muy generales, ¿no? Pero mira, hay algo que a mí me ha ayudado muchísimo, no solamente en la parte profesional, sino en la vida en general. Y voy a citar a uno de los grandes directores de fotografía de la historia, Néstor Almendro, no sé si por casualidad lo he oído nombrar. Néstor Almendro ganó el Oscar de la Academia por la película Kramer vs. Kramer con Dustin Hoffman y Meryl Streep. Aparte de eso fue director de fotografía con personas como Truffaut, trabajó con Spielberg, bueno, en fin. Perdón, no trabajó con Spielberg, Truffaut trabajó con Spielberg. Bueno, en fin, él sobre su trabajo como director de fotografía, él decía que lo más importante que necesita un director de fotografía es una sólida cultura. O sea, una cultura general sólida y amplia. ¿Por qué? Porque él decía, ajustar el diafragma, calcular la distancia focal, el lente, esas son cosas técnicas que de alguna manera todos las pueden aprender. Pero hacer una iluminación, un claroscuro tipo Rembrandt, por ejemplo, o hacer una iluminación plana, o hacer una iluminación, no sé, como las que hacía Kurosawa, eso es una cuestión que tiene que ver mucho con la cultura y con la sensibilidad particular que tenga cada persona. Entonces, en ese sentido, la experiencia, a mí me gustó mucho en bachillerato la historia del arte. A mí me nutrió mucho, me nutrí mucho en el colegio con lo que fue la historia del arte. Eso me ayudó muchísimo. Y de hecho, uno de los ejercicios que yo le ponía a mis alumnos en la cátedra de dirección de fotografía era, miren, escojan 10 cuadros entre los grandes maestros de la luz. ¿Quiénes son? Caravaggio, Rembrandt, Da Vinci, etcétera, etcétera. Esa fotografía, esa obra, por ejemplo, vamos a ponerte Ronda Nocturna de Rembrandt, esa me la van a duplicar en el salón de clase. Si hay 7 modelos en la fotografía, ustedes me van a traer 7 modelos y van a traer lo que haga falta y me la van a duplicar aquí en el salón. Mira, eso fue una de las herramientas de aprendizaje más grandes que yo pude descubrir para
para que los muchachos entendieran lo que es la dirección de fotografía y se aproximaran al mismo tiempo a la estética y a la cultura de lo que es el arte en general. Entonces, perdón, ¿qué pasa con eso? Que esa cultura también te da un acercamiento a lo que son las artes plásticas, te da sensibilidad, te da una serie de herramientas que actualmente la gente ignora y olvida por completo, porque desgraciadamente, ¿qué pasa? Que hoy en día mucha gente piensa que con los 2, 3 o 5 minutos que invierten en leer las 4 cosas que están en las redes sociales, que ya con eso tienen suficiente. Pero no, o sea, hay un mar de conocimiento que tú tienes que aprender. Inclusive, disculpa que me desvíe un poco, pero vuelvo al momento en que yo di clase. O sea, ¿con qué moral me podía parar yo a darle clase a un grupo de estudiantes si yo no tengo una formación que de alguna manera me coloca un paso por delante de ellos? O sea, o un nivel de experiencia. Entonces, ahí es cuando yo me di cuenta que verdad que Almendros tenía razón. O sea, hay que tener... no, pero es que también hay otra cosa. Es que yo me di cuenta cuando di clases en la FEDA, esto es un regaño también para la universidad, bueno, y para el sistema educativo en general. Aunque no voy a decir nada nuevo, porque creo que tú te lo vas a imaginar. El nivel en general de los estudiantes que ingresan a las universidades nacionales es muy bajo. O sea, da mucho que desear, es lamentable en muchos casos. De hecho, el primer año que yo di clases, el reglamento de la universidad te obliga a hacer una prueba diagnóstica el primer día de clase. Una prueba diagnóstica, tú te imaginas lo que es. Es una prueba en general que era de lo que te hablé, de cultura general, básica, para saber cómo está el curso en general. Y yo nunca olvidaré que yo puse en una de las preguntas, diga la última película que ha visto y el último libro que ha leído. El 78% de las personas, si no recuerdo, pusieron Harry Potter. No pusieron ni García Márquez, ni Rómulo Gallego, ni siquiera meterme en mentiras de que bueno, me leí. No, pusieron Harry Potter y yo, ok, aquí me estoy enfrentando con algo difícil. Entonces, claro, yo no podía ser un profesor de cultura general, ni podía ser un profesor mi objetivo era dar clases de fotografía, pero de alguna manera yo me dije, tengo que tratar de luchar contra esto y de buscar la manera en que ellos se sensibilicen. De encaminar. Exactamente, de decirles, miren muchachos, y yo les mostré los resultados, se los proyecté en el videobeam que yo usaba para todas mis clases. Muchachos, miren, está pasando esto es un problema, ¿ok? Porque ustedes van a salir a un mercado de trabajo donde una persona que tenga un 10% de más conocimiento que ustedes va a tener una ventaja comparativa y les va a quitar el trabajo que están haciendo. Inclusive al momento de hasta redactar, ¿ok? Una persona que imagínate que yo te pida ahorita en este momento, mira, dame un presupuesto, redáctame un proyecto, dame aunque sea el primer párrafo de un proyecto para un documental que tú quieras hacer. Si tú no sabes redactar, estás guindado. Entonces, son cosas que de pronto te puede sonar que estoy divagando, que pueden parecer tonterías, pero que son importantes. Y vuelvo al caso de Néstor Almendros. Una cultura sólida me parece que es importantísima y que te da una ventaja no solamente comparativa, sino competitiva con las otras personas que están compitiendo, valga la redundancia, en tu campo profesional. Es algo que a mí me parece muy importante y vuelvo y repito, yo cito mucho a Almendros porque me parece que hay un libro muy, muy bueno de él que se consigue en internet que te lo voy a recomendar, se llama Días de una cámara. Es su experiencia como director de fotografía en largometrajes que van desde largometrajes hechos con Truffaut hasta largometrajes hechos con Stroheim, bueno, con una serie de grandes directores de cine. Y él habla mucho de eso, de su contacto con el arte, con la cultura, con la parte técnica, pero él decía eso, pues la parte técnica, ok, está bien, es cuestión de saber medir con un fotómetro, ajustar el diafragma, el lente que vas a utilizar, pero sensibilizar al director y a las personas que están trabajando contigo a que vean la iluminación, a que vean y trabajen lo que es la dirección de arte, que es algo tan ignorado por mucha gente, que la dirección de arte quizás es el primer impacto sensorial que tiene una persona cuando ve una película. O sea, la parte, cómo está diseñada, la escenografía, los colores, toda esa serie de cosas. Eso es fundamental y no lo tomamos en cuenta. Entonces, yo daría ese consejo, que traten de formarse en esta época donde todo es superficial y todo es efímero, que traten de formarse, que traten de estudiar, que traten de leer.
de aproximarse a conocimientos que en algún momento les van a ser útiles. Por ejemplo, si tú vas a ser periodista, cónchale, yo no puedo concebir que un estudiante de comunicación social no haya leído a uno de los grandes de la literatura, como puede ser Gabriel García Márquez, o como puede ser Horacio Quiroga, o Vargas Llosa, cualquiera de los tres, por ejemplo. O sea, no lo concibo. Lo mismo sucede con la parte de la FEA, pero bueno, creo que ya te respondí, creo que estoy divagando demasiado. No, pero de verdad que son consejos, o sea, a pesar que fue extenso de varios temas, cada historia como que fue tocando, o sea, cosas que de verdad son ciertas, pues. Sí, es que yo trato de hacer eso. Yo pienso mucho cuando hago mis cosas para Instagram. Yo trato de, sobre todo con la iluminación, ser muy, a pesar de que trabajo solo, porque son cosas personales, o sea, son cosas para mí, no son cosas para ningún cliente, pero trato de ser cuidadoso y de aplicar esas cosas de las que te estoy hablando, apartando el hecho de que ahora, precisamente, y enlazando un poco con lo anterior, toda esta maravilla tecnológica te da una oportunidad que no teníamos hace 20 o 30 años, es que yo puedo hacer todo solo. Yo salgo a mi calle yo salgo a la calle con la cámara, con el trípode, y ya está. En 4 horas o 5 horas yo tengo lo que necesito, llego, edito y hago la cosa que publico el domingo en el Instagram. Hace 30 años, imposible. No lo puedo hacer. No lo hubiera podido 3, 4 personas mínimo. Mínimo 3, 4 personas, sin contar, bueno, la parte de logística, la parte de transporte, la parte de alimentación y todo lo que eso conlleva. Entonces, si voy a usar el recurso de las redes sociales, cónchale, te lo voy a resumir para concluir. Bueno, concluir no, tú me dirás si seguimos. Te lo voy a resumir en una frase que nosotros decíamos mucho cuando estudiábamos comunicación y cuando comenzamos en el mercado laboral. Hacer esos trabajos mercenarios de el comercial para la ferretería del último tiro, o hacer un comercial, un video para el rancho del gin, lo hicimos, lo tengo por ahí guardado. Decir, bueno, muchachos, nos decíamos, nosotros tenemos que hacer estas cosas y meternos las manos en los bolsillos y hacer así, porque después en algún futuro vamos a empezar a hacer las cosas que de verdad a nosotros nos gustan. Eso es lo que trato de hacer. Yo trato de hacer ahorita cosas que me gustan, las publico y las comparto con la gente que me sigue. Yo pienso que de alguna manera uno también tiene que enamorarse con las cosas que son mercenarias, ¿no? O sea, con el trabajo que de pronto te pedirán a ti, un cliente para una zapatería, o no sé si tú sigues el negocio de comida. No. Ya, ok. Eso sí lo costa, ¿no? Sí, eso sí lo costa. Sí, bueno, pero suponte que te llegan ellos con que quieren una fotografía, qué sé yo. Ok, tú le pones cariño y le pones corazón a eso, pero mientras tanto, yo hacía esas cosas, yo estaba pensando, pero yo tengo una idea buenísima para hacer un cortometraje, mientras tanto yo aquí quemándome las pestañas en esta vaina. Pero bueno, nosotros siempre nos decíamos eso, y yo creo que ya tenemos las herramientas que son estas. Bueno, aunque yo no trabajo yo trabajo con una cámara como esa, en mis cosas. Y lo podemos hacer, pues, y yo trato de hacer eso, pues hago mis trabajos mercenarios porque tengo que ganarme la vida, pero también hago las cosas que me gustan, pues, porque si no, entonces me vuelvo loco. Claro. Así de simple. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río, así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río.